bienvenidos. Créanme que pocas veces hemos escuchado aquí en Día D un testimonio tan duro, tan descarnado de la hija de quien se hace llamar pastor de la Iglesia Evangélica, José Linares Cerón. Este es el testimonio de quien, siendo una niña de 6 años, empezó a ser sistemáticamente violada sexualmente por su padre, por José Linares Cerón, pero no solamente por él, porque esta mujer esta noche revela que también su tío la violaba. Esta niña tenía 6 años cuando fue convertida en una esclava sexual. Ese es su testimonio. Y que se convirtió en objeto de disputas encarnizadas entre ambos hermanos por poseerla sexualmente. Dejó la escuela cuando estaba en segundo de primaria y cuando tenía 12 años ya estaba embarazada. En medio de su inocencia y de su ignorancia, cuando empezó a tener contracciones, se sobaba la panza con crema para golpes. Cuando le llevaron al centro de salud, allí nadie se le levantó una ceja. Cuando una niña de 12 años va a dar a luz. Esta historia se repite cuando tiene 14 años, 13, 14 años, vuelve a salir embarazada. Esta mujer ha iniciado una batalla titánica porque ella necesita saber la verdad, porque hasta la fecha ella no sabe a ciencia cierta quién es el padre de sus hijos. Porque aunque su tío fue quien firmó las actas de nacimiento, ella no lo sabe y ella necesita saber la verdad y necesita que sus hijos sepan la verdad también. Pero además quiere que de una vez por todas se investigue lo que ocurre al interior de esta iglesia, sobre la que hace más de 3 décadas, lo va a ver en el reportaje de Lorena Ormeño, se habían hecho públicas denuncias de abuso sexual y no pasó nada, no pasó nada. Y claro que nos preguntamos si todo este infierno que vivió esta mujer pudo haberse evitado, si es que en su momento se hacía una investigación diligente de esa carta pública que hizo un grupo de feligreses que abandonó la iglesia porque descubrió y denunciaron que ocurrían abusos sexuales y denunciaron el caso de Amalia. Amalia también denunció haber sido violada por el señor Linares y haber resultado embarazada. Pero no, pues lo que ocurrió es que el pastor Linares fue empoderándose y convirtiéndose además en una figura política, digamos, con perfil político, cuando se convirtió en el rostro visible de la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán. Y luego, aliado estratégicamente con estos grupos ultraconservadores, ¿no?, le dieron aún más visibilidad. Mientras tanto, en su llamada iglesia, continuarían ocurriendo, según las denuncias, tropelías que no se investigaron. ¿Quién fiscaliza esto? No hay derecho. Este es un reportaje que no puede dejar de ver. Lorena Ormeño. Me hacían ver pornografía y claro está, yo no sabía qué era eso. Me decían que debo hacerlo así, que eso es normal y yo preguntaba, ¿pero eso está bien? Me decían que sí. ¿Quién o quiénes abusaron de ti? Me violaron mi papá, mi tío. Su propia sangre la habría llevado al infierno. 2 supuestos hijos de Dios que dice desde los 7 años la convirtieron en su concubina mientras invocaban al Altísimo. Uno de ellos, su padre, el autodenominado defensor de la familia, el pastor José Linares Cerón. Hay una gran mayoría de padres que somos padres apasionados. Yo tengo 2 hijos productos de todos esos ultrajes. Durante muchos años ellos me violaron consecutivamente, a la par. 2 hijos inocentes del abuso que ella tuvo a los 13 y 16 años y que no pudo rescatar cuando escapó de ese infierno. Traté 1000 veces de poder sacarlos y no, él les lavó el cerebro. Cuando hablas de tus hijos son tus hijos, pero también podrían ser tus hermanos. Sí, son hijos, hermanos. Es totalmente confuso. Me imagino más para ellos, pero así se dieron las cosas. Nosotros somos víctimas de todos estos sujetos. Esta noche en Día D, la perversión de la fe, nuevos testimonios y la historia completa de los imperdonables pecados del pastor José Linares.
Yo ya conté mi verdad. No tengo miedo porque mi verdad me dice mamá. Y tranquilamente mi hija puede demostrar que es hija de él. Definitivamente es un monstruo que merece todo el peso de la ley. José Linares Celón, un hombre que ha engañado y ha hecho daño a mucha gente. Es un hombre falso. Vamos a invitar entonces al subsecretario nacional de organización, al pastor doctor José Luis Linares. Para mí es un gusto precioso vuestra presencia. 9 de junio de este año en Tumbes, el pastor José Linares elegía autoridades del Partido Regionalista Nacional, PRIN. Quería recibir la recompensa divina del partido propio tras rondar el poder por años como la voz de la comunidad evangélica, de comulgar con polémicos políticos y levantar banderas extremas desde su movimiento pro vida y pro familia. Somos un partido que se basa a valores. Dios bendiga al PRI, Dios bendiga. Pero fue su última aparición pública. Una semana después fue expuesto como falso profeta en ATV. Su hija, a la que llamaremos Milagros, denunció que él y su tío la violaron durante 11 años y producto del ultraje nacieron 2 niños que hoy, además de ser sus hijos, o son sus hermanos o sus primos. Un tormento que inició cuando quedó al cuidado de su padre pastor. Él me dijo que nada me iba a faltar, que no me iba a faltar estudios, que me iba a poner en el mejor colegio. ¿Quién era para ti él en ese momento? ¿Cómo lo veías? Era mi ídolo. Yo quería ser como él cuando sea grande. Quería ser empresaria, tener lo que él tiene. Y esto se fue derrumbando. Y se derrumbó, dice, apenas se mudó a la iglesia con sus 6 tíos y abuelos. ¿Cómo era tu vida ahí? Era un tormento. Era la única niña. ¿Dónde dormías? Yo dormía en un camarote. Lo compartía justamente con este tío, el que me violó, Robert Linares Celón. Robert Linares es el último de los 7 hermanos. Entonces tenía 21 años y Milagros 7. Pero dice ella, los abusos iniciaron con su padre, el pastor José Linares, que la preparó mostrándole pornografía. Me sacaba del colegio, me llevaba a viajes y él me violentaba. Pero no era a la fuerza, Lorena, sino es que me decía, esto está bien, ¿te acuerdas lo que vimos? Esto está bien, yo te quiero mucho. Cada vez que me violentaba, yo era una niña, él me compraba dulces, me compraba joyas, me llevaba al cine. Regalos por ser una buena sierva, a la que aisló retirándola del colegio en segundo de primaria. Durante 6 años, cuenta, su padre y su tío la violaron alternativamente, mientras la Sagrada Familia Linares jamás gritó pecado, aunque dice se la disputaban a golpes. Mientras mi progenitor me violaba, como era una casa de adobe y el techo era de calamina, podía ver que mi tío era el que estaba ahí, como que viendo, observando. Me acuerdo que él golpeó la calamina diciendo, déjala. Salía mi progenitor y se empezaba a agarrar a golpes. O sea, era una pelea por la presa, algo así. Yo asumo que lo que él quería es que yo esté para él. O sea, sacarlo a él del camino. Del camino, así es. ¿Para quedarse contigo? Para quedarse conmigo. Porque él muchas veces me llevó a la comisaría a decirme, tienes que denunciarlo. Pero yo lo veía y yo decía, pero tú me haces lo mismo. Así llegaron sus 13 años, con Milagros embarazada, aunque sin saberlo. Yo ni siquiera sabía que era estar embarazada. ¿Tú no eras consciente de que estabas embarazada? No, jamás. Es más, cuando a mí me empiezan a dar los dolores, pienso de que en ese momento tengo cólicos y me empiezo a echar de encorú y me retorcía en el piso de dolor. ¿Y no hacía nada la gente que estaba ahí? No, nadie hacía nada. Hasta que le dije a mi progenitor, me duele mucho la barriga. Él sabía que yo estaba embarazada. Pero dice, fingiendo ignorancia, la llevó al hospital. ¿Dónde diste a luz? En el hospital 2 de mayo. ¿Alguien del hospital se acercó a preguntarte sobre el bebé, sobre el padre del bebé? Porque cuando una niña da a luz en un hospital, es obligación del hospital denunciar la violación. Sí se acercaron. Antes de que ellos se acercaran a mí, mi progenitor me dijo que le dijera que el hijo que yo había tenido era producto de un chico el cual yo había conocido y que se había fugado, que se había ido. ¿Y con eso te dejaron ir? Sí, me trataron como si fuera un animal. Cuando yo llegué, lo primero que me dijeron, ¿para qué abres las piernas? Yo tenía 12, casi 13 años. Como culpable y no como víctima, Milagros y su bebé salieron del hospital y su padre los llevó a un departamento en Miraflores con sus hermanos y su madrastra. Con ella también él sale en muchos lugares hablando de pro vida, pro familia. Ella nunca me preguntó nada.
jamás me ayudó a criar a mi bebé. ¿Tú te imaginas a una niña de 13 años, sin educación, sin haber tenido una madre, criando un bebé? A mí el bebé, Lorena, se me caía. No tenía pañales, no tenía ropa. A mí hasta ahora me duele eso un montón porque yo tengo 2 hijas. Me gustaría regresar el tiempo y llevármelos a cualquier lado, pero déjame decirte que hice todo lo imposible. Pero entonces estaba atrapada y a los 6 meses volvieron a Surquillo con órdenes estrictas. Lo ocultaba en un ropero. Mi papá decía que no haga bulla, porque si a mi abuela lo escuchaba y si supiera todo esto, que es hijo de Robert, ella le iba a dar un infarto. Él siempre decía que era hijo de Robert. Siempre. ¿Nunca te dijo a ti, también podría ser mi hijo? No, nunca me dijo eso. Pero hasta hoy Milagros no sabe si su hijo es de su tío o su papá. Lo escondió hasta los 14 años, en que huyó tras una brutal golpiza de su padre. 1 año rogó volver con su bebé. A los 15 regresó a la iglesia y el tío Robert la reclamó como su mujer. Cuando falleció mi abuela, ella deja su cuarto. Y en ese cuarto mi tío decide que nosotros vivamos como una pareja. Habían como 20 personas viviendo en esa casa. Ninguno protestó ni dijo, no está bien que ahora el tío empiece a una relación con una niña de 15 años. Nadie dijo nada. Ahí vivo con mi hijito, vivo con mi violador, mi tío, y quedo embarazada por segunda vez. Según esta partida, Milagros tuvo a su segundo hijo a los 16 años y huyó a los 18. Cuando empecé a trabajar, mi tío me acusó de haberle sido infiel. Me pegó brutalmente, traté de sacar a mis 2 hijos de ahí. Él los jalaba de un brazo, que se pusieron a llorar. Los tuve que dejar y salí corriendo de ahí. Al día siguiente traté de volver y él estaba así, sabiendo lo que me ha hecho, se ponga en un plan como de hombre abandonado. Todo empeoró cuando Milagros se hizo independiente y tuvo 2 hijas. Por correo su tío amenazaba demandarla, pues en 2006 firmó a los 2 niños como suyos. Mi tío me condicionaba a volver con él, a tener relaciones. Me decía que me iba a denunciar por alimentos. Siempre te quise y te amé hasta que decidí poner fin a la relación por tu reiterada infidelidad. ¿Vas a ser madre o renuncias a ellos o quieres tiempo para pensarlo? No quiero incomodarte con tus posibles parejas. Siempre estuvo detrás de mí, creándome Facebook falsos, ofreciendo servicios sexuales con mis fotos. Yo cedí ante sus chantajes en varias oportunidades. ¿Para ver a tus hijos? Para ver a mis hijos. Quería saber si a ellos le había pasado lo mismo. Quería tener algún contacto con ellos para que pueda yo sacarlos. Que me diga, mamá, quiero salir de acá, mamá, llévame contigo. No, él les lavó el cerebro. Les dijo de que yo no era una buena mujer. Su suplicio terminó en febrero último, cuando denunció por violación sexual a su padre y a su tío. Creyó ser la única víctima, pero décadas atrás, el pastor Linares habría cometido el pecado original. A finales de los años 80 e inicios de los 90, en esta casa de la calle La Calera de la Merced funcionaba una iglesia evangélica llamada El Aposento de Dios, fundada por Dorotea Cerón, la matriarca de los 7 hermanos Linares Cerón. En esa época, el pastor principal era Carlos Linares Cerón y su copastor era José Linares Cerón, quien ya desde esa época, según las denuncias, tenía señalamientos por presunto abuso a varias feligresas. Esta profana historia inició cuando esta casa de 3 pisos, hoy vigilada por 7 cámaras de seguridad, era un terral de 1000 metros cuadrados en Surquillo, invadido por la familia Linares, que armó una tarima, puso sillas y tras pintar a mano un cartel, fundó su iglesia evangélica. Nombró a los hijos como pastores y buscó su rebaño entre los vecinos, uno de ellos Raúl Vázquez. Esta era la entrada. ¿Ya? Y de esta entrada, todo esto. Hasta que termina la pared. Hasta que termina la pared. Vine destruido, vine con problemas emocionales, problemas de familia, como uno atraviesa, ¿no? Pasando el año, muchos de ellos me comenzaban a comentar los problemas que estaban pasando, ¿no? Eran los 80 y acudían familias que buscaban paz en un país azotado por el terrorismo. José Linares, decían, era un elegido de Dios y también el origen del mal, como esta noche lo denuncian antiguos feligreses. En un principio, pues yo no lo veía nada malo porque pensé que era una persona buena. Fue hasta que yo trabajé con él en su empresa de extinguidores. Fue ahí donde quiso aprovecharse de mí.
me defendí. Y gracias a Dios que llegó un hermano y ahí fue donde esta persona salió, me pegó porque, claro, yo estaba asustada. Yo creí de que todo lo que él decía, que si yo decía algo el Señor me iba a castigar y por miedo pues no dije nada a nadie. Esta feligresa se salvó de ser violada, pero no su hermana, que fue convocada al coro por el pastor José. Era la más pequeña del grupo. Fui creciendo con los chicos, yendo a la iglesia, pero claro, engañados, porque son los ungidos del Señor. Y estábamos haciendo caso de todo lo que nos decían. Comenzó a llorar diciendo que el pastor José Linares la había violentado, la había abusado, ¿no? Incluso producto de esa violación había salido en estado. Y al pastor principal, que es Carlos Linares, le comenzamos a hablar, que nos explique, ¿no? Bueno, él negó, dijo que eso no era cierto, que hay cosas ahí, que se te están mintiendo. Pero la supuesta mentira nació en 1991. La madre denunció a José Linares. Su respuesta, ignorar el proceso y llamar blasfemia a todo lo que se iba conociendo. Fue saliendo nombre por nombre, porque a veces por miedo no decían, ¿no? Porque él los amenazaba. El carro que tenían ahí estacionado, las chicas que iban a ese carro, porque él las llamaba, pues ya iban a ser violentadas o iban a ser tocadas por él. Y fuimos a hablar con el pastor para que se aclare y se pueda terminar todo este lío. Imagínense la habilidad y la maldad que tiene esta persona. Llamó haciendo una denuncia anónima que justo en el lugar donde estábamos indicó que habían unos presuntos terroristas. 13 fieles renunciaron a Aposento de Dios ante la Asociación de Iglesias Evangélicas, que ignoró su carta. 5 años después, conociendo actos similares, denunciaron en un periódico. A José Linares le gusta propasarse con las hermanas más jóvenes. Llegaron al colmo de decir que Dios les había indicado que debían tener relaciones con las hermanas que ellas escogían. En el colmo de sus extravagancias, llegaron a realizar un ritual entregando al diablo a un hermano que también había reclamado. Con falsas visiones y profecías tenían atemorizada a la gente. No toquéis a mis ungidos, era su frase predilecta. Identificaron otras 3 presuntas víctimas, pero todo desapareció. Igual que en 2013, cuando Linares fue expuesto al encabezar la revocatoria de la hoy procesada alcaldesa Susana Villarán. 10 años después, Milagros exige pruebas de ADN. Yo espero que el Ministerio Público de una vez atrapen al culpable para que puedan sacarle las pruebas de ADN. Estoy segura que uno de ellos posiblemente sea mi hermano. Si él no fuera culpable, hubiera salido a declarar, pero no lo hace, es más, se esconde como una rata. Pero extrañamente pospusieron la cámara Gesell porque le dijeron Fiscalía no halló la dirección para notificarlos. Curiosamente, nosotros sí la encontramos. Digo que no viven esas personas acá. ¿Vivieron entonces antes? No. Lo que pasa es que la información que tengo es que esta es la casa de la familia Linares y que aquí funcionó su iglesia Aposento de Dios. No, de mi casa. Falso testimonio, pues además de los exfieles, al esperar a los denunciantes salió otro de los hermanos Linares. Robert no dio cara y el pastor, cuyo partido político sigue avalando, apareció desafiante en la frontera con Ecuador. Pero hay muchas pistas de ingreso, puentes clandestinos que uno puede ir y luego asilarme a un país que siempre me recibe con mucho amor y cariño. ¿Por qué decides hacer la denuncia ahora? Quiero que me devuelvan a mis hijos. Espero que podamos recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico en familia. Yo los amo mucho. Yo sé que no es tarde aún. Si puedo evitar que a mis hermanastros les pase algo, entonces estoy aquí para poner mi denuncia y para que todo el mundo sepa mi historia. Milagros inició los trámites para la tenencia de su hijo adolescente y pidió que verifiquen su bienestar. El Ministerio Público es titular de la acción penal. Tiene que salir esta institución a verificar si hay niños dentro y si están repitiendo la historia de esconder niños productos de violaciones. Entonces, esto no es una afirmación, esto lo tiene que averiguar el Ministerio Público conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, acudir y rescatar esos niños si es que los hay. Milagros necesitó 10 años de terapia para enfrentar el mal que le causaron usando el nombre de Dios. Uno al que ella no culpa, pues cree él levantará su espada contra el falso profeta.
me arrancaste mi vida, te la llevaste. Eres un monstruo porque me lo hiciste a mí, a tu propia hija. Vas a pagar todo esto. No es la primera vez que lo decimos aquí en Día D. Yo tengo el convencimiento de que el abuso sexual de menores de edad es una pandemia con la que coexistimos con anteojeras porque las cifras nos revientan en la cara. El 2022 cerró con 8.100 casos, es decir, un niño, una niña violada cada 2 horas. Y las cifras de la Defensoría del Pueblo para los 2 primeros meses de este año son monstruosas. En solamente 2 meses, 2.764 casos, lo que da un promedio de 43 casos por día. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que no hay movilizaciones, marchas? ¿Cómo estos colectivos y estas organizaciones ultraconservadoras de derecha no levantan su voz furiosa para defender a esos niños que a diario son violentados sexualmente? Y además en el 70% de los casos por un hombre conocido y de rostro cercano. Es que yo me pregunto si esos niños no tienen derecho a ser defendidos con ardor cuando su entorno más cercano les falla tan miserablemente. ¿Dónde están? ¿Dónde? Esos sectores que representaba el pastor Linares, por si acaso. Las historias detrás de las agresiones sexuales son crudas, son salvajes, son perversas. Y van a escuchar la siguiente historia de una madre que esta noche denuncia. A ver, ella tuvo que irse a trabajar a Trujillo, dejando a su hija a cargo de su hermana y la abuela. Un día la hermana la llama y le dice, algo ha pasado con tu hija. En esa primera comunicación le habla de tocamientos indebidos, pero el examen de cámara Gesell y sobre todo el examen médico legista describe que esta criatura de 8 años había sido violada anal y vaginalmente. ¿Por quién? Por Pedro Arturo Espinar Contreras, la pareja de su abuela, que los encontró en flagrancia. Pero hay más, porque si se puede añadir dramatismo a esta historia, pues escuchen esto. Esta madre denuncia que ella en su momento también ha sido violentada. Ella y su hermana en esa casa en una punta del cerro en Ventanilla, ella y su hermana en su momento también habían sido abusadas sexualmente por este hombre y que su madre no hizo nada porque antepuso la necesidad económica del momento y hizo de la vista gorda. Entonces ya, la abuela viendo rota, destruida a su nieta, finalmente denuncia. ¿Saben cuánto de esto? Hace 2 años. Y no pasa nada. Y este sujeto está no habido. Y esta familia está enfrentada irremediablemente. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos frente a esto que ha dejado de ser un fenómeno y se ha convertido en una pandemia? César Cornelio con el reportaje. Yo le juré siempre estar con ella, protegerla. Y cuando le sucedió esto, le juré a mi hija que no iba a descansar hasta hacerle justicia para que este monstruo pague por lo que ha hecho. Y hasta el día de hoy, desde hace 2 años, sigo en pie de lucha para que este monstruo reciba la condena que merece, porque este hombre merece una cadena perpetua por el daño que le ha hecho a mi hija. Un relato de horror y de valentía se entrelaza en la lágrima que narra la violación sufrida por una menor, perpetrada por el abuelo político, según esta madre, a la que llamaremos María para salvaguardar su identidad. Sigo y seguiré luchando por tener justicia para mi hija. Es lo que yo le he prometido a ella y lo voy a cumplir. El juramento de María se mantiene firme mientras enfrenta un torturoso laberinto judicial que lleva más de 2 años. Ella señala a Pedro Arturo Espinar Contreras como el verdugo que ha robado la pureza que envolvía a su menor hija de 8 años. Él es mi padrastro desde que yo me quedé huérfana a los 2 años. Él se casó con mi mamá. Tiene 22 años de casado con mi mamá. Según María,
Pedro Espinar Contreras aprovechó que ella se encontraba de viaje para atacar a su pequeña el 31 de julio del 2021. Dejé a mis menores hijos a cargo de mi mamá, de lo cual el día 31 mi mamá me envía un mensaje a tempranas horas de la mañana, 7:30 de la mañana. Yo llamo a mi mamá, me contesta ella llorando que ha pasado una desgracia, que yo venga a Lima, por favor, te lo pido que regreses rápido. Yo le pido que me pase con mi menor hija y al pasarme con mi menor hija me dice, mamá, el papito me ha tocado. Yo le digo, pero ¿cómo te ha tocado, hijita? Me ha tocado donde tú dices que nadie te tiene que tocar. María nos cuenta que tuvo que regresar rápidamente de su viaje al escuchar el duro relato de su hija. Su corazón se fragmentó en 1000 pedazos mientras la escuchaba. Y mi hermana me dice, tranquila, negra, ¿qué ha pasado? Que acá yo estoy viendo lo que ha pasado, me dice, acá yo estoy viendo a tu hija. Y mi mamá cuando ha ingresado encontró la puerta cerrada y empujó. Y cuando ingresó, le vio desnuda a la bebé, me dijo. Y mi mamá la ha cambiado, la ha traído para atrás, le hemos dado agua porque la bebé estaba nerviosa. Entonces yo le dije, pero ¿y por qué no la han cogido? No, sí, él se ha arrodillado porque yo le he alzado del cuello, me dijo mi hermana. Y le he dicho que me diga la verdad de lo que le ha hecho a mi sobrina. Y él se arrodilló, me pidió perdón y se fue. Decía que él se iba a entregar a la comisaría. Tras ser descubierta por su esposa, madre de María, Pedro Arturo Espinar Contreras decide entregarse. Pero el miedo a una posible sentencia de cadena perpetua por su crimen hizo que se fugara para nunca más volver. En medio de su relato, María nos confesó las atrocidades que había sufrido a manos de Pedro Espinar Contreras, su padrastro. Desde los 8 años hasta los 12 años, él también abusó de mí y también abusaba de mi hermana a la misma vez, ¿no? Esperaba que mi mamá se vaya al mercado porque él es taxista, hasta el día de hoy es taxista. Venía, iba a trabajar así. Cuando mi mamá se iba al mercado, es ahí donde él venía y abusaba de mí y de mi hermana. Mi hermana cuando tuvo 15 años salió embarazada y se escapó de la casa. Y cuando se escapa de la casa, mi hermana le dice a su papá que mi padrastro abusaba de ella, que abusaba de mí. Entonces el papá va conjuntamente con mi hermana a la comisaría de Ventanilla y denuncian los hechos. La denuncia fue puesta en la comisaría del Callao por el delito de violación de la libertad sexual. Se presentó el denunciante manifestando que la agraviada, quien es su menor hija desde los 6 años, viene siendo víctima de violación por parte del denunciado, quien es su padrastro. 13 años después, la denuncia sigue sin llegar a la fiscalía, reflejando la triste realidad de que los más necesitados luchan en vano por encontrar justicia. Para corroborar la versión de María, fuimos a buscar a su madre. Buenas, estoy buscando a la señora... ¿Y a quién la busca? César Cornelio, periodista de ATV de Día D. Para comenzar, ¿puedes apagar tu camarita? En el umbral de la puerta, la madre de María se mantenía en pie. Sin embargo, cuando vio la cámara, tomó la decisión de entrar a la casa. Fue la hermana de María quien nos recibió, pero de una forma que jamás habríamos anticipado. Lo que están haciendo ustedes, por si acaso, lo tienen que hacer en otro lado, porque la que vive acá soy yo. Y el dueño de mi casa es mi esposo. Okay. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira lo que está haciendo esa basura. Ah, no, señor, por favor, retírese. Nosotros no tenemos nada que ver con prensa ni nada. Sí, pero es un tema de violación de su sobrino. No me interesa eso. Señor, discúlpeme, respeten nuestras libertades. Retírese de mi casa, por favor. No, nosotros no venimos a buscarlo a usted, lo venimos a buscar a la señora porque está implicada en el proceso como testigo para certificar. Todo lo que usted quiera, señor, sí, es cierto. En el proceso. Por eso les digo, esta es mi casa, retírese de mi casa porque yo no los he invitado, no los he llamado. Así que retírese. Sí, pero ¿por qué esa negativa? ¿Por qué esa molestia? La señora está siguiendo un proceso psicológico, está mal. Por si no lo sabe o si no se lo ha dicho esa señora, que es un demonio, ¿ya? Él es un demonio. No, ella es un demonio, porque está atentando contra la vida y la salud de mi madre. La violentada ha sido tu sobrina, ha sido violada por su padrastro. Pero por eso hay un proceso, ¿o no? Hay un proceso, entonces que se siga el proceso. Pues. Con el padrastro, con ellos. ¿Pero ustedes no lo apoyan a tu hermana? Yo no voy a apoyar a nadie. Mientras éramos grabados por la hermana de María, sus gritos atrayeron la atención de los vecinos de la zona, lo que le enardeció
aún más. Yo voy a denunciar esto porque me están perjudicando a mí. ¿En qué manera lo hacen? Me están perjudicando porque están viniendo los vecinos, se están enterando cosas que no deben de enterarse porque son problemas internos de mi casa y está viniendo hasta la junta vecinal. ¿Te das dando cuenta de lo que estás haciendo? Según María, tras denunciar el hecho ante las autoridades, su madre y su hermana le dieron la espalda, dejándola sola a pesar de conocer el historial de Pedro Arturo Espinar Contreras, acusado en repetidas ocasiones por violación. Mi mamá se fue a la casa de mi hermana porque ella dice que yo soy una mala hija, que la estoy haciendo sufrir, que por qué yo ya no dejo esto ahí, que por qué ya no me olvido de esto y así ya pasó. O que acepte este dinero que me den y que ya quede ahí. Y yo le he dicho que no, porque yo voy a seguir hasta las últimas. O sea, te han ofrecido dinero para cancelar la denuncia. Sí, en un principio cuando la denuncia estaba en vía fiscalía, recién comenzando la investigación preparatoria me ofrecieron dinero, pero yo me negué. La conducta de la madre y de la hermana fue analizada y explicada por la psicoterapeuta Juliana Moscol. Analicemos esto desde el concepto de las alianzas familiares. Las alianzas familiares, si bien es cierto, son en busca de un buen fin común. Cuando hablamos de disfuncionabilidad familiar, es justamente cuando los miembros no ejercen esa función. Lo que vemos disfuncionabilidad, hablamos de familias enfermas, que lamentablemente se generan dentro de situaciones de cualquier tipo de abuso, y como estamos viendo ahora, es un abuso sexual, uno de los abusos más lamentables dentro de la sociedad. La justicia para su menor hija es el único anhelo de esta madre, buscando romper las cadenas de sufrimiento causadas, dice, por Pedro Arturo Espinar Contreras. A él lo buscamos en diferentes direcciones, lo llamamos al número que registró en el expediente judicial, pero no lo ubicamos. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con Pedro Arturo Espinar Contreras? No. ¿De parte qué? De César Cornelio. No. ¿Pedro? No es Pedro. Donde sí lo vimos fue en la última audiencia de este viernes. El señor Espinar Contreras, muy buenas tardes, su nombre completo. Buenas tardes, Pedro Arturo Espinar Contreras. En cada audiencia virtual se conecta y responde cuando llaman a su nombre, pero luego se sumerge en un inquietante silencio, sin emitir ni una palabra. Para María, ese perturbador mutismo que tiene Pedro Espinar Contreras es su camino hacia la impunidad. ¿Tú qué sientes al verlo en pantalla? Bueno, siento rabia, siento cólera, porque ya 2 años y creo que no es justo que este hombre viva tan feliz, que haga su vida como si nada, mientras que hay una niña de 8 años de la cual él abusó y mi niña aún está mal, ella no puede salir como si nada a la calle, ella tiene miedo. La presencia de la madre de María en la audiencia era crucial, ya que confirmaría la versión de los hechos, pero lamentablemente no se presentó a la hora indicada. La señora, abuela de la agraviada, se debía presentar de manera presencial en esta sala. ¿Puedes verificar si es que se ha hecho presente? Sí, doctor, justamente estaba coordinando con el encargado de seguridad de la sede. Me informa que hasta el momento no se ha hecho presente la señora. Para María, la justicia es decepcionantemente lenta, pues 2 años después de la denuncia, las declaraciones de los testigos aún no han concluido, lo que le genera una profunda frustración. Ese día por teléfono, ¿qué es lo que le dijo expresamente su hija? Que el señor Pedro Arturo Espinar, ella le había ido a pasar la voz para que tomaran desayuno, es ahí donde él se despierta, cierra la puerta del dormitorio y le dice a mi niña que se calle. Por más de media hora, María respondió las preguntas formuladas en la audiencia, recordando una y otra vez lo que su menor hija sufrió a manos de Pedro Arturo Espinar Contreras, según relato de María. Antes de terminar su declaración, la madre de María llegó a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Doctor, para informarle que respecto a la testigo,
Me indicaron que había llegado a la sede, bajé al primer piso, doctor. Sin embargo, al momento que me entrevistó con la señora, se puso mal. Esto conllevó al doctor de que ella tenga que ser derivada a un hospital porque ahorita no se encuentra en condiciones de declarar. Llegó con su abogado, quien también me ha solicitado, doctor, de que la señora ahorita se encuentra mal. ¿Cuántas audiencias has tenido? En la fiscalía he tenido 10 audiencias ya, de lo cual mi mamá siempre declara que se encuentra mal, que está mal y que no puede asistir. Solo ha acudido una vez a dar su declaración. ¿Y a las audiencias con el juez? A las audiencias con el juez no se ha presentado ninguna audiencia. Ella siempre indica que está mal porque no quiere declarar, porque de alguna u otra manera quiere cubrirlo. ¿A quién lo quiere cubrir? A su esposo, a Pedro Arturo Espinar. Ella es la única que vio, ¿no?, que presenció los hechos. Ella encontró a este monstruo abusando de mi menor hija. Entonces ella debería ser la persona que debería de tomar más empeño, ¿no?, y querer hacer justicia por su nieta. La historia de María refleja la lucha de miles de madres por encontrar justicia para sus hijos e hijas. A pesar de las adversidades, su determinación es firme. Pedimos al Poder Judicial acelerar este proceso y poner fin a la angustia que vive esta madre junto a su niña. Nuevamente vuelvo a subrayar dónde están estos colectivos, ¿no?, ultraconservadores que dicen defender la vida, a los niños, a la familia. ¿Dónde están que no levantan su voz contra esto que es una realidad espantosa? Cómo se abusa sexualmente de niños, niñas y adolescentes y no pasa nada. Lo peor de todo es que parece estar normalizado. ¿Dónde está el Poder Judicial actuando con mayor diligencia y celeridad para protegerlos también? ¿Dónde está en general las autoridades para cambiar el rumbo que están tomando la vida de niños y niñas a los que les destruyen el alma con estas experiencias atroces? Ustedes sabían que en el Perú la RENIEC ha registrado 5.000 matrimonios infantiles en los últimos 10 años, a pesar de que la ley peruana ha reducido la edad de consentimiento a los 14 años, se registran matrimonios con menores de edad. Díganme si eso no es una monstruosidad. Felizmente se ha presentado un proyecto de ley que plantea eliminar las uniones con menores de 18 años, pero aún así hay congresistas en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que parecen no estar de acuerdo. Y me parece alucinante, por no decir otra cosa. Algo tiene que cambiar y yo no veo ni a la ministra de la Mujer, ni al ministro de Justicia, ni a la presidenta, ni a las mujeres congresistas en el Congreso batallando contra esto que es una realidad normalizada. No lo veo y me espanta, porque mientras más demoren, más niños serán victimizados de esta manera atroz y no se puede permitir. A ver si se hacen una los colectivos. Alguna vez escuché a una mujer miembro de uno de estos colectivos marchando, ¿no es cierto?, con sus cartelones de "con mis hijos no te metas". Bueno, ¿dónde estuvo la madre que no protegió a la niña, que la violaron? Y ahora que se convierte en madre si resultó embarazada. Es lo que toca, porque hay que proteger, convirtiendo a niñas de 10, 11, 12 años en madres. Entonces la culpa no es del violador. La culpa es de la madre que no protegió a la niña, la culpa es de la niña, la culpa es siempre de la víctima y no del victimario. Qué equivocados y qué dolor tan grande, porque al final los más débiles seguirán estando desprotegidos y el Estado y la sociedad de espalda a ellos. Qué dolor. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque otro que ha ocupado titulares en otro ámbito es esta batalla, sobre todo en redes sociales, que se ha producido entre la actriz Maricielo Efio y el doctor, el cirujano Víctor Barriga Fong, que es así como se llama, ¿no? Maricielo Efio dice que si algún mea culpa tuviera que hacer en este caso, frente a esta denuncia que ha hecho en contra del doctor Barriga, en cuyas manos se puso para corregir la flacidez que le quedó luego de dar a luz y se sometió a una abdominoplastía con body tightening, ¿no?, para ponerle más firme en el abdomen. Es no haber sido suficientemente concienzuda en su investigación para elegir al cirujano plástico.
Lo que hasta el día de hoy hemos escuchado, hemos leído, sobre todo en las redes sociales de ambos, es el relato de Maricielo Effio, cómo 2 semanas aproximadamente después de la operación empezó a ver que su abdomen empezaba a abultarse con unos pliegues desagradables y que su ombligo se había deformado. Y lo que el doctor Barriga ha respondido es que Maricielo no fue acuciosa en acudir a las sesiones de masajes del postoperatorio para corregir la fibrosis que se había producido. Muy bien, finalmente esta noche Maricielo decide hablar, decide dar la cara porque ella está decidida a iniciar una batalla legal acusando al doctor Barriga Fong de mala praxis. Y esta noche exhibe una serie de conversaciones que sostuvieron vía chat, en la que el doctor primero, frente a sus primeros reclamos, le ofrece sesiones extras de masaje. Luego dice Maricielo que le ofreció una segunda operación y finalmente, verá, esta noche exhibe un documento en la que le habría ofrecido una suma de dinero para que ella pudiera ir a Estados Unidos a corregirse la deformidad que le había dejado, a cambio de que no haga pública esta denuncia. Por su parte, la abogada del doctor Barriga Fong también se defiende, insistiendo en que Maricielo no acudió a los operatorios. Punto final. Y que también la va a denunciar por difamación. Hay lecciones que tenemos que aprender de este caso. Vea primero el reportaje de Angélica Villegas. No tengo ningún problema de mostrar cómo está mi ombligo, para que ustedes vean. Es un ombligo triste, es un ombligo que está hundido. Un cuerpo marcado por una cirugía plástica. Era el primer plano de una entrevista por Zoom desde Miami con la actriz, bailarina y modelo Maricielo Effio. La mujer que por 3 décadas deslumbró al Perú con su admirable anatomía, ahora se enfrentaba al peor escenario de su vida, al denunciar al cirujano de las celebridades, Víctor Barriga, por presunta mala praxis en una mini abdominoplastía, presentando esta noche más pruebas. Aquí, que yo tengo de la fibrosis, ¿no? Pero esta noche, la defensa del doctor denunciado habla por primera vez, mostrando controversiales chats en esta historia con 2 verdades. ¡Maricielo Effio! ¡Es la Paquita peruana! En 48 años, Maricielo Effio ha logrado todo lo que pudo haber soñado. Tenía apenas 16 cuando ganó el concurso Buscando a la Paquita peruana, bajo la conducción de la inolvidable Susa. Concursó en certámenes de belleza, telenovelas, presentó programas de espectáculo y desde siempre, como en sus redes, ha deslumbrado con fabulosos pasos de baile. Así que nada parecía entonces ir mal en su vida, por lo que decidió cambiar el escenario y migrar a Estados Unidos hace 7 meses, donde trabaja en un restaurante. Pero llegó un momento en el que sí, debido a algunos episodios personales, quise tomar este cambio, quise hacer este cambio para encontrar nuevos caminos, nuevas oportunidades laborales, de trabajo. Antes de cumplir el sueño americano, en febrero del año pasado, aún viviendo en Lima, Maricielo planeó someterse a una operación estética en el abdomen tras la cesárea de su primera hija. La selección del cirujano era directamente proporcional a esta era de redes donde los millones de seguidores mandan y le dan paso a la confianza. Así que la bailarina se decidió por el cirujano plástico Víctor Barriga, quien se fotografiaba en sus redes con famosas que promocionaban sus trabajos. Puede hacer un escrutinio, no al 100%, lo hice creo a la mitad, y ese fue mi error. Y luego de consultas con él, que fueron más o menos tres consultas seguidas, bueno, decidimos que sí, que lo mío no era algo muy complicado, era algo simple, porque yo no era una persona gorda, no era una persona con exceso de grasa. Doctor, le dije, honestamente, yo quiero cubrir parte de la operación. Yo no quiero que sea al 100% canje. Él estuvo de acuerdo. Habrían acordado, según ella, una mini abdominoplastía, donde se retira la piel sobrante comprendida entre el ombligo y pubis. Además, en ese mismo procedimiento realizarían un body tight, técnica de remodelación corporal, donde se emplean ondas de radio de alta frecuencia para derretir la grasa localizada. Esa primera consulta era registrada por el doctor Barriga en su red social, mostrando cómo lucía el abdomen de Maricielo antes de entrar al quirófano.
Les cuento que me encuentro súper emocionado porque estoy al lado de una súper artista. Esta es ella. Como pueden ver, ella tiene regular cantidad de flacidez producto del embarazo, ¿no? Entonces ahí está su pielcita que le sobra y le vamos a hacer una marcación para que recupere su imagen y le vamos a pasar body type en toda esta pielcita que está sobrando, aquí y en sus mamas. Así que ahora les presento. ¡Tarán! ¿Cómo estás, Maricielo? ¡Qué hermosa! Doctor, gracias por lo hermosa. ¿Cómo te sientes? Bueno, súper contenta. ¿Esos dos procedimientos en una misma operación no era riesgo? Yo recuerdo que él me dijo, Maricielo, yo te voy a cortar de acá, te voy a bajar acá. Él hizo pues su mapeo, ¿no? Te bajo acá, no tienes problema de que te toque el ombligo. No, o sea, ninguna mujer cuando te van a hacer una menopausia no tiene problema de que te toque el ombligo siempre y cuando te quede bien. En febrero del año pasado, Maricielo Effio se somete a una primera intervención con el doctor Barriga, pero cuando sale, más allá de la molestia postquirúrgica, se entera que el cirujano plástico habría incluido otros procedimientos en la operación que no había conversado con ella, según nos comentaba. En su orden pone lipomarcación o algo así. Cosa que cuando yo salgo de la operación a mí no me hace ninguna lipomarcación porque no se me toca en la parte del torso. Desde el día 1 comencé a hacer todas mis sesiones, todas mis terapias, no me podía ni parar. 15 a 18 sesiones posoperatorias le sugirió el doctor a la bailarina, quien en sus redes compartió fotos de los cambios positivos que había comenzado a observar en su cuerpo, consignándonos un registro de historias en Instagram, con fechas donde se grabó en su asistencia a los masajes posoperatorios. Obviamente hay una inflamación por el tema de operación, de líquidos, de sueros, de anestesia y todo eso. Entonces, para evitar cualquier tipo de fibrosis, se utiliza el Indiva. Ya tengo algunas semanas de operada y hoy me tocó control con mi doctor Fon. No saben, la recuperación ha sido increíble. En el material consignado por la artista, que estará dentro del proceso legal, indica que en sus redes sociales se mostraba con las fajas que le sugería el doctor Barriga. Pero a 2 meses de la operación, el abdomen de Maricielo cambió de apariencia drásticamente, asustándola. Vinieron las sesiones y luego de eso mi barriga fue cambiando. Comenzaron a aparecer líneas, comenzaron a aparecer cosas raras y me dijo, bueno, Maricielo, estás haciendo fibrosis. ¿Cómo? Le dije. ¿Cómo estoy haciendo fibrosis? ¿Qué es eso? ¿En algún momento te explicaron las complicaciones que pudieran surgir en un tipo de operación como esta a la que te sometiste? A mí nunca se me detalló antes de operarme que un cuerpo pudiera ser o no fibrosis. Pasa el tiempo y me voy dando cuenta que tengo como una sobrepiel y un bulto y además un ombligo irreconocible. ¿Podía la fibrosis presentarse en este tipo de cirugías? El doctor Luis Barrenechea despeja más de una duda. La fibrosis siempre se presenta porque es una reacción normal a cualquier agresión, a cualquier cirugía. El tema es que la gente a qué se refiere como fibrosis cuando esta se nota. Hay fibrosis que no se van a ver. Entonces, en abdominoplastías, uno hace una liposucción, jala la piel, entonces la piel se estira y la fibrosis ya no se ve. ¿Por qué una fibrosis podría hacerse evidente después de una mini abdominoplastía y si se siguen los masajes posquirúrgicos? En algunos casos quizás sea más conveniente hacer una abdominoplastía completa antes que una lipoabdominoplastía. El doctor Barriga ha justificado la fibrosis de Maricielo, refiriendo que más allá de la reacción natural de su cuerpo, es una consecuencia de que no habría cumplido su posoperatorio. No venía a sus sesiones de masajes y drenaje. Lo que está en rojo son todas las fechas que no vino. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Estresarme? Maricielo nos presentó este correo, donde el doctor Barriga le indica hacer 10 sesiones más de las ya previstas al enfrentarse a esta fibrosis posquirúrgica, algo que para ella demuestra que anteriormente había cumplido con el tratamiento. Si una paciente no va a sus sesiones, ¿cómo así te manda un correo dándote sesiones extras?
el doctor me dice, no solamente te voy a hacer 10 sesiones más, te voy a poner carboxiterapia, te voy a poner enzima. Fallidos los intentos por revertir la fibrosis posoperatoria diagnosticada en Maricielo, ella nos contaba que el doctor Barriga le propuso una segunda operación a poco tiempo de la primera, presentándonos este documento donde él le marca 100% de cortesía en la misma. Yo había salido de mi operación en febrero, entonces yo la segunda me la hice en julio. Y en la primera intervención yo drené lo normal, pero en la segunda intervención yo drené más de lo normal. O sea, se me acumuló mucho más líquido de la primera vez. Y yo le decía, doctor, pero sigo teniendo líquido, vengo todos los días religiosamente a sacarme el líquido. Y terminaron poniéndome unas agujas de este tamaño, Angélica, de este tamaño, así como lo puedes ver. Tengo 2 huecos en la parte de los costados del vientre. La abogada y excongresista Rosa Bartra ha asumido la defensa del doctor Barriga, aclarando un par de puntos. El caso de la señora Efio, que lo que ha hecho es una fibrosis, una reacción de su cuerpo al procedimiento exacerbada porque no cumplió con la recomendación posoperatoria. Porque lo que nos han dicho los cirujanos plásticos que hemos consultado es que todas las personas hacen una fibrosis, pero que esa fibrosis se hace o no evidente dependiendo de la técnica que se aplique. La decisión de la mini abdominoplastía se hace a la tercera cita, es decir, luego de una amplia explicación a la señora Efio de absolutamente todo lo que puede ocurrir. ¿Hay algún documento con la firma de Maricielo donde el doctor le advierta sobre los problemas que se pudieran dar? Con la firma, la huella y además con 3 citas previas. ¿El documento pudiera presentarlo, por favor? Forma parte de la historia clínica y nosotros no podemos violar la ley. En ese momento, la abogada del cirujano plástico mostraba estos chats por primera vez, a fin de asegurar que Maricielo canceló más de 5 veces sus posoperatorios, lo cual habría ido en detrimento del resultado, según ellos. En estos mismos chats se puede observar que ella dice para que les reprogramen la cita, y la cita se reprograma. Entonces, ¿cómo se puede medir que ella de verdad no acudió? Está bien, yo no pude el martes, pero voy el jueves. Y a lo mejor el jueves tampoco y lo reprogramo para el lunes y eso significa que cumplí. Cuando uno tiene una intervención quirúrgica, el drenaje linfático, los masajes, el oxígeno, la compresión debe ser inmediata. Si yo no me pongo la faja esta semana y lo reprogramo porque esta semana me molesta y me la pongo la semana siguiente, he incumplido y he conseguido que se acumule líquido. Además, mostraban chats entre Maricielo y el doctor Barriga, donde el artista lo cuestiona por los efectos que nota en su abdomen en el posoperatorio. Hay momentos en los que Maricielo cuestiona al doctor por el procedimiento y el doctor no se defiende, no le dice estás equivocada, no asististe a tus citas. ¿Por qué el doctor no la cuestiona en estos chats, sino les dice no has cumplido con los posoperatorios, no te has puesto tus fajas? Porque lo más importante para el doctor es la recuperación. No el regaño al paciente. El regaño a la paciente no va a ayudar en ese momento a que cumpla. Lo importante para el doctor era que la paciente responda al tratamiento y se haga las terapias. Pero en estas conversaciones que yo he leído, tampoco le dicen, por ejemplo, es importante que usted asista a estos posoperatorios porque eso puede ir en detrimento de su salud. Han existido innumerables llamadas telefónicas para recordarle a la paciente la importancia de que siga un posoperatorio disciplinado. ¿Y esas llamadas las tienen para poder corroborar que se le advirtió sobre los riesgos de no acudirlas? Bueno, obviamente nosotros no andamos grabando a los pacientes. Mientras avanzábamos en la lectura del chat entre Maricielo y el doctor Barriga, veíamos que conforme pasaba el tiempo, la bailarina era más crítica a su posoperatorio, pidiéndole explicaciones al médico, que según su defensa siempre estuvo ahí para ella, incluso transfiriéndole más de $4,000 cuando ya el artista estaba en Estados Unidos para costearle de acuerdo a ellos sus tratamientos. ¿Por qué el doctor no le reitera a ella ante palabras tan fuertes que él ha hecho bien su trabajo? La filosofía de vida, la misión del doctor Fong es precisamente un mundo más armónico, un mundo más amable, un mundo menos agresivo,
Pero por momentos no le responde los mensajes y hasta la bloquea en alguna ocasión. ¿Por qué? Obviamente cuando alguien te llama en los términos en los que la señora se ha referido al doctor, cuando empiezas a ver y además te aconsejas con profesionales como por ejemplo los abogados y te das cuenta que estás en medio de algo que incluso puede tener connotación delictiva, la conversación no puede continuar. El doctor se le aconsejó, yo le aconsejé que ella cortara la comunicación. ¿Por qué se hace una segunda intervención en tan poco tiempo de la primera? Porque es el procedimiento adecuado para retirar fibrosis. Se hizo para retirar fibrosis. Habría una incongruencia en los documentos presentados por ambas partes. La defensa del cirujano plástico presentó un acuerdo de $2.000 firmado por Maricielo para sus tratamientos, pero luego nos mostraron otro documento con una transacción que supera los $4.000, mientras que el presentado por Maricielo sería de contenido distinto sin su firma, donde la llaman a no denunciar públicamente el caso. Pero, ¿cómo tipificar todo lo vertido hasta ahora? Si el paciente tiene un resultado fallido, un resultado lesivo, estamos ante un delito de lesiones imprudentes, que además, tratándose de un profesional de la medicina, se convierte en lesiones imprudentes agravadas. Acreditado el daño y la vulneración de las reglas de cuidado, está configurado el delito. La batalla legal entre la actriz Maricielo Efio y el cirujano plástico Víctor Barriga apenas comienza. Él la demandaría por difamación, entre otros puntos, mientras que ella por mala praxis. Algo que, de corroborarse según los abogados, llevaría hasta los 6 años de privación de libertad, sin perjuicio de la inhabilitación del médico para ejercer la profesión. Que sea la justicia y la investigación objetiva la que dicte el camino de ambos. Qué duro, ¿no? Te vas a someter a una operación que no es necesaria para el autoestima. Ok, se entiende, pero no porque necesitas atender porque tu salud está en peligro, ¿correcto? Y terminas así. La lección que hay que aprender aquí, y como empecé diciendo, Maricielo, si algún mea culpa cree que debe hacer es no haber hecho una investigación concienzuda para elegir al médico cirujano, y eso es lo que quiero pedirles esta noche, porque con todo derecho no me gusta mi nariz, no, mi busto se cayó, quiero mi busto paradito, mi derrier, quiero hacerme una lipoescultura, con todo derecho, todo bien, investigue, por favor investigue, mire a otras pacientes, siéntese con el médico, vea el portafolio de trabajos que ha hecho. Hoy en redes sociales todo se pinta tan bonito, tan bien, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas a través de estos métodos de te hago la operacioncita y tú me promocionas en redes sociales? No digo que ese sea el caso del doctor Fong, pero todo se pone tan bonito en redes sociales que nos enceguece, de tan brillante nos enceguece y no nos deja ver la realidad. Por favor, hágase investigación. Si es muy barato, sospeche. Si es muy brillante todo, investigue más. Y no se ponga en manos de cualquiera. Esa es la lección. ¿Cómo terminará esto? En los tribunales. No llegue usted a los tribunales. Termine bonita, como le gusta, bien, en manos de los mejores. Eso es todo lo que puedo decir sobre el tema. Lamentable, de verdad, lamentable. Nos vamos a la pausa, No te puedes mover del día de... Porque sí, el Tren de Aragua, esta banda... No es una banda, es una organización delictiva que ha extendido sus tentáculos de Venezuela a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, a Chile, pero que ha hecho del Perú su epicentro. ¿Por qué? Vamos a hablar del Tren de Aragua porque sí tuvo que ver con este secuestro frustrado por la policía. Pero vamos a hablar de cómo ha sentado sus reales en el Perú y qué tiene que ver en esta situación el desastroso paso de Pedro Castillo por Palacio de Gobierno. Esta organización sanguinaria que nos está poniendo en jaque, y no es broma. Y también vamos a regresar con Mar de Copas. Mar de Copas, que es parte de las bandas sonoras de las películas más taquilleras que ha tenido el Perú. Ahí está Mar de Copas con su música hermosa, vibrante, que celebra 30 años
de la edición de su primera producción que se llama también Mar de Copas. Me encanta, me ilusiona muchísimo, espero que ustedes también. Así que al volver de los comerciales regresamos con eso. Antes, mensaje de nuestro auspiciador. Seguramente son muchas las veces que te dicen que debes estar listo para competir en este mundo, pero ¿te han dicho que el futuro es el camino que tú construyes? Prepárate para experimentar tu profesión, aplicar nuevos conocimientos en entornos reales y formar parte de los desafíos del mañana. Elige la Universidad San Martín de Porres y construye tu futuro desde el primer día. Universidad San Martín de Porres. Diferénciate. Examen de admisión en Lima, Chiclayo y Arequipa este 15 de julio. Pausa breve y regresamos aquí en Día D. En Día D. Nuevo terrorismo en la ciudad. El espectacular y heroico rescate de una aterrorizada mujer y la batalla a librar contra la malsana invasión delincuencial de secuestradores, extorsionadores y asesinos a sueldo. Pedir a la justicia, ya sea el Ministerio Público y Poder Judicial, que no los saquen, que no los liberen porque la policía ha expuesto su vida. Además, 3 décadas después, Mar de Copas, relatos ocultos en un océano de emociones, acordes, nostalgia y amor desgarrado. Vamos a ver los 30 años que han pasado de Mar de Copas y nada, chicos, no se lo pueden perder porque hasta para mí es interesante. Quédese en Día D. Claro que aún nos estremece esta imagen de la empresaria secuestrada llorando a mares, abrazando al policía que la rescató en medio de una balacera infernal en Los Olivos. Ese día, hay que decirlo, el ciudadano de a pie y la policía trabajaron juntos de la mano para enfrentar, y esta vez con éxito, al Tren de Aragua. Al Tren de Aragua, que es una organización delincuencial extranjera, organizada, compartimentada, que ha extendido tentáculos desde Venezuela por toda Latinoamérica, porque está operando en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, pero tiene como centro de operaciones el Perú. Vamos a hablar primero de esta organización criminal y la conexión que tiene con este secuestro frustrado en Los Olivos. Esta organización que dirige Héctor Niño Guerrero. ¿Desde dónde? Desde el penal de Tocorón en Venezuela. Al mismo estilo de Pablo Escobar en la Catedral en Envigado, en Colombia. Este sujeto, desde este penal, que es como su búnker, hay discoteca, hay canchas deportivas, hay bares, ahí no entra la policía, ahí reina este sujeto Niño de Guzmán. Bueno, resulta que uno de los 3 delincuentes venezolanos que han sido capturados el día del secuestro es un sujeto que había ingresado desde Chile al Perú hacía 5 meses y que en Chile tenía requisitoria por casos de secuestro y asesinato. Y ese sujeto pertenece al Tren de Aragua. Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, había logrado ejercer la supremacía en la industria, si se puede llamar, en el ámbito delincuencial de la prostitución y las extorsiones. Pero ha empezado a incursionar en el tema del secuestro, que era un ámbito que los colombianos dominaban. Y ha incursionado a los secuestros con ferocidad, a sangre y fuego, ya lo hemos visto. Y ha encontrado en el Perú una especie de territorio liberado, y de eso se trata el reportaje de Richard Apolo esta noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el nefasto paso de Pedro Castillo por Palacio de Gobierno para que hoy el Tren de Aragua haya sentado sus reales aquí en el Perú de este modo tan contundente? Richard Apolo. Son momentos de tensión en la cuadra 4 de la calle Santos Chocano, en Los Olivos. Detenidos y enmarrocados se encuentran 3 delincuentes de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes, tras secuestrar a una empresaria y a punta de bala, habían intentado sin éxito fugar. Tranquila, mamita, tranquila. Ya está la Policía Nacional acá, ya está la Policía Nacional. Tranquila, mamita. Se ha recuperado a la secuestrada. Sin embargo, lo que no sabía en ese instante la policía es que uno de esos 3 criminales boca abajo y reducido
era, además de un delincuente internacional, un hombre que tiempo atrás ya se encontraba en el radar de la Interpol. Al menos uno de los delincuentes capturados el último jueves en este lugar tendría, al parecer, según la policía, antecedentes criminales por similares delitos cometidos en el país vecino de Chile. Tu nombre completo acá. Cecilio Romero. ¿Qué edad tiene? 31. Nacionalidad. Venezolano. Está confirmado hasta este momento que tiene estos antecedentes. ¿Ese que me dice usted? ¿Cómo se llama? Franger José Silva Romero. Ahí en Venezuela. En Venezuela tiene por robo agravado y en Chile por homicidio y secuestro. Pero si bien la captura de Silva Romero la mañana del último jueves en Los Olivos es muy importante, también resulta preocupante, teniendo en cuenta que este sujeto no solo sería un hombre al servicio de la mega organización criminal denominada el Tren de Aragua, sino además su entrada al país hace unos meses atrás y su presencia en el secuestro de la empresaria dejarían claro, según los expertos, que el Tren de Aragua ha abierto su abanico delictivo, sumando al de la prostitución, extorsión, sicariato y el cobro de cupos, un nuevo negocio: el secuestro, el cual estaría poniendo temerariamente en marcha en varios países de la región. El Tren de Aragua es una organización delictiva internacional muy poderosa, muy sanguinaria, muy violenta, que está actuando en general en Latinoamérica, en varios países, en Chile, en Bolivia, en Ecuador. En Ecuador ellos están muy fuertes. Ecuador nunca ha tenido 180 secuestros de enero a marzo y están haciendo ahí bastante daño. El estruendo de la música electrónica y el juego de luces invitan a la diversión en esta discoteca que, dicen, tiene una particularidad especial: su ubicación. Y es que, por increíble que parezca, se encuentra ubicado al interior del penal de Aragua, o conocido también como el penal de Tocorón, en Venezuela. Y aunque estas imágenes corresponden a unos años atrás, al parecer actualmente nada ha cambiado. Y es que, según dicen los especialistas, Tocorón es uno de esos 8 penales de un total de casi 53 centros penitenciarios que tendría Venezuela, donde los reos son los amos y señores de las cárceles. Penales controlados por los llamados PRAN, aquellos jefes de la criminalidad recluidos en estos centros y que tienen el poder y el control de las prisiones. En el caso del penal de Aragua o Tocorón, el PRAN o amo y señor no sería otro que Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, condenado a 17 años por homicidio, fuga, drogas, entre otros delitos. Un hombre cuyo poder ha traspasado las rejas de la cárcel venezolana, al punto de controlar y ser desde varios años atrás, escuche bien, el líder internacional e indiscutible de la mega organización criminal, el Tren de Aragua, cuyos tentáculos se han incrementado alarmantemente en países de la región y que parece haber convertido al Perú en su centro de operaciones regional. Cuando sucedió acá la pandemia, ¿no es cierto? Ya estaba el Tren de Aragua, había ingresado acá, pero cuando hay el cambio de gobierno y entra Pedro Castillo al poder y comienza a enfrentar a la policía, entonces el Tren de Aragua ve una oportunidad. Vio que había corrupción, problemas con la justicia, un gobierno que no estaba, digamos, apoyando a la policía, caldo de cultivo perfecto para que el Tren de Aragua se consolide acá en Perú, y así lo hicieron. Héctor Guerrero, o Niño Guerrero, como es conocido en el mundo delincuencial, ha logrado, desde una cárcel en Venezuela, controlar toda la acción criminal en países de la región, en delitos como la explotación sexual, extorsión y hasta hace poco tiempo el secuestro, como lo ocurrido el último jueves en Los Olivos. El carro negro de lunas polarizadas en la que llegaron los delincuentes retrocede con las puertas abiertas, presto a recibir a los criminales y sobre todo a la empresaria que acaban de secuestrar sacándola del interior de su camioneta blanca.
Una vez todos dentro del carro negro y amenazando en todo momento a la mujer, el vehículo huye del lugar, mientras un hombre yace tirado retorciéndose de dolor a pocos metros de la camioneta blanca. Aquel hombre no es otro que el chofer y seguridad de la empresaria, a quien los secuestradores, buscando llevarse a la mujer, le dispararon 2 veces. Te van a llevar, ya te van a llevar, ya te van a llevar. Primero encañonan al chofer, supongo yo. Claro, al chofer se producen las heridas de bala, lo apartan a un costado y pretenden irse en la camioneta. Ah, primero, ya. No logran irse en la camioneta y las imágenes evidencian de que a ella la sacan de la camioneta Cherokee y la suben en este auto Toyota. Los secuestradores emprenden la huida por distintas calles de Los Olivos, pero la policía, alertada del hecho, emprende la persecución y comienza entonces a pisarle los talones a los criminales, quienes, desesperados y al ver que las motos policiales de la comisaría de Sol de Oro se acercaban cada vez más a ellos, deciden temerariamente usar desde el interior del auto sus armas y disparar en movimiento a diestra y siniestra contra los efectivos policiales. Y en Antunes de Mayolo y Universitaria es ahí donde se produce el primer intercambio de disparos de fuego, porque los delincuentes disparan contra la motocicleta. ¿Desde el carro? No se bajan para nada. Para nada, desde el vehículo. De tal forma que estas motos, algunas tienen que adoptar su medida de seguridad, como son algunas caídas tácticas, algún cierre, pero ya hay un intercambio de disparos. Cuando el auto en el que viajaban los delincuentes llegó hasta esta calle, Santos Chocano, en Los Olivos, se encontró con un tráfico terrible. Fue entonces que los delincuentes se dieron cuenta que no había escapatoria, que era momento de rendirse. Dice el general Óscar Arriola, director nacional de la investigación criminal de la Policía Nacional, que cuando los delincuentes secuestraron a la empresaria y creyeron que todo sería, entre comillas, un éxito, habrían puesto en marcha desde el interior del auto la segunda fase del plan. Este vehículo negro Toyota, con la persona secuestrada, al interior conversaban ya, y esto es porque ya se ha obtenido la información, que decían, ¿dónde estás para pasarte? ¿Dónde estás para...? O sea, lo que pensaban es hacer el transbordo. Y de ahí se la llevan a una base de cautiverio, desde cualquier lugar del mundo inclusive pueden negociar. No olvidemos que también este grupo que ha secuestrado podría pasarlo al otro grupo. Y el otro grupo al mismo tiempo puede dárselo a otra persona. Estos saben más o menos quiénes son o están vinculados por comunicaciones, y el de acá cuando le entrega a la otra persona ya no, porque es una característica también de la organización el compartimentaje. El secuestro semanas atrás del empresario cevichero Paulo Huansi, su posterior rescate con vida en San Martín de Porres por parte de la policía, es un ejemplo de ello. Pero aquel compartimentaje forma parte de un secuestro planificado, un delito donde, dice César Ortiz Anderson, los secuestradores colombianos son, entre comillas, los expertos en la región. Sin embargo, señala que peligrosamente estos últimos tiempos, y sin tener mayor conocimiento ni experiencia, el Tren de Aragua, bajo el liderazgo mundial de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, ha decidido desde la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde está recluido y desde donde maneja toda su organización criminal, que el Tren de Aragua incursione en distintos países de la región, como Colombia, Ecuador, Chile o Perú, en el negocio criminal del secuestro. Y aquello de incursionar en el secuestro sin mayor experiencia hace que ello constituya un riesgo mayúsculo, sobre todo para la potencial víctima. Pero como no tienen esa expertise, como usted me está diciendo, lo que estamos viendo son errores que pueden costarle la vida a los secuestrados. De hecho, que le ha costado, ¿no? Han habido, creo que hasta ahora 4 o 5 muertos, gente que ha sido secuestrada y que la han asesinado. El papá de un alcalde, me parece, en provincia,
han habido acá el odontólogo. Entonces vemos cómo el actuar que tienen es distinto y al final lo que hacen es matar a la víctima, ¿no? Estamos sumamente preparados nosotros, la Policía Nacional de todos los peruanos está preparada, especializada para hacer frente. En esta oportunidad ha sido resuelta por la Policía de Prevención, de Orden y Seguridad, porque hay un plan cerco, como le venía indicando, y ha habido una respuesta valiente, corajuda, inmediata y oportuna, como así lo demuestran los hechos. Pero hay más. La presencia en el Perú del venezolano Francisco Silva Romero, como uno de los secuestradores del último jueves, habría, dicen, evidenciado que el tren de Aragua viene buscando evitar que la Policía Internacional capture a su gente, a la cual estaría, como al parecer hizo con Silva Romero, moviéndolo estratégicamente después de cada secuestro. Esto explicaría, afirma la policía, su entrada ilegal al Perú hace aproximadamente 5 meses atrás. Y explicaría también, señalan, la alerta azul de Interpol en su contra, en otros países, por delitos como el secuestro. Tienen todo ese recorrido, ese circuito, donde pueden ellos hacer este tipo de maniobras evasivas de la policía, ¿no? El Tren de Aragua tiene una estrategia, tiene 6.000 hombres, 6.000 delincuentes insanos, no, diseminados en la región. Es por ello que ha habido una reunión de la Mercosur donde han ido los ministros de Interior y los jefes de policía. En Buenos Aires ahí hemos estado y nos hemos puesto de acuerdo con todos nuestros pares para luchar contra la criminalidad transnacional. Un dato final y alentador fue ver el último jueves el resultado eficiente logrado en contra de la criminalidad cuando la población decide tomar partido aportando a la policía. Información confidencial, veraz y rápida. Qué desgraciado soy. Gracias a Dios porque está bien la señora hoy. Bueno, las felicitaciones a la policía. Nosotros siempre decimos aquí en Día de cuando las cosas se hacen bien, se reconocen y se aplauden. También el reconocimiento a los vecinos, al peruano de a pie, que entendió que no podía permanecer, ¿no?, paralizado frente al horror que se desarrollaba en tiempo real frente a sus ojos y teniendo información, no compartirla. Sinergias necesarias en épocas en las que todos padecemos de un modo u otro la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Y una vez más, subrayar lo que ha dicho César, si pasamos a esta cámara, señor director, lo que ha dicho Richard Apolo. El nefasto paso de Pedro Castillo por Palacio de Gobierno que desmanteló el aparato estatal, convirtiéndolo en su agencia de empleos y en particular el Ministerio del Interior, que se convirtió en una silla caliente donde se colocaban a fichas funcionales a los intereses de blindaje de Pedro Castillo. O nos estamos olvidando que el señor Willy Huerta, que hoy, exministro del Interior, que hoy está siendo procesado por el tema del golpe, fue la ficha que colocó ahí para perseguir a Harvey Colchado, para ver la forma de deshacerse de Harvey Colchado, que es el jefe del equipo especial que apoya a la Fiscalía en la investigación de la corrupción en el poder. Fichas funcionales a los intereses subalternos de Pedro Castillo, desmantelando un ministerio fundamental donde no dejó ningún plan, ninguna directiva particular frente a la inseguridad ciudadana. Ahí está la herencia de elegir a quien no solamente no estaba preparado para el cargo, sino que además habría llegado, según la hipótesis de la Fiscalía, simplemente con el plan y el esquema de tomar por asalto el Estado y medrar de él. Pensemos al momento de votar. Ahora sí cambiamos radicalmente de tema, volvemos a esta cámara y hablemos de Mar de Copas. Mar de Copas, que es una banda de rock emblemática, hace 13 años, como recordaba recientemente su vocalista Witch en una entrevista, que tienen un silencio de producción, no han sacado un nuevo disco, una nueva canción, pero las que nos regalaron en las 2 primeras décadas de existencia de este grupo siguen siendo la banda sonora o siendo parte de la banda sonora de nuestras vidas, sin duda, y de la banda sonora de las películas peruanas más taquilleras de los últimos tiempos. Están ahí las canciones de Mar de Copas, una agrupación que vino a formarse luego de una época estridente del rock peruano, de una época en la que el rock era
de protesta, de lamento, de reclamo, de frustración, la generación de los 80 que convivió con el terrorismo. Huicho, su vocalista, Huicho García, estaba destinado, le ha dicho a Carlos Orbegoso, nuestro director, que se ha dado el gusto de hacer esta nota, porque es fan de Mar de Copas como yo, que él estaba destinado a ser ingeniero electrónico por tradición familiar. El abuelo había sido ingeniero también, de hecho trabajaba en una fábrica desmotadora en Cañete, hasta que un día levantó el teléfono y Miki González le dice, venga para acá, y se convirtió en su asistente. Y una cosa llevó a la otra, porque por supuesto que Huicho, que siempre fue un niño melodioso, que escuchaba música en la casa, que de modo innato se le daba la música. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Se fue corriendo al lado de Miki González. Y todo lo después es historia. En los estudios de Miki González grabaron este primer disco que cumple 30 años y que precisamente se llama Mar de Copas. Entonces, en este reportaje que es entrañable, que es emocionante, porque una vez más la música de Mar de Copas nos acompaña en la vida, en nuestras vidas, les cuenta esa trayectoria y cómo será la celebración de estos 30 años de existencia de esta banda entrañable. Carlos Orbegoso. Hay canciones que inician, que preservan y muchas otras que acaban con una historia de amor. Hay frases, letras, ritmos y acordes que nos remiten a una noche dulce, amarga o fugaz que late aún bajo el tapete que encubre nuestros recuerdos y nostalgias más profundas. En el vasto repertorio acumulado de los 30 años de esta banda de rock melancólico, melodioso y a veces desgarrado, hay por cierto una ruma con restos de sentimientos y emociones varadas en lo infinito de un océano que es como la vida, como el infinito choque de copas y botellas perfumadas, con el humo del tabaco y la cruel fragancia del alcohol. De pronto te vi andar entre los árboles, al vestirse de rosa me encontró. Tu primer referente musical, lo que primero llegó a tus oídos de manera más o menos constante, ¿qué fue? ¿Qué grupos? ¿Qué cantantes? Bueno, los Beatles, escuchaba todo el día, mi hermano, hasta la enfermedad. El primer disco que yo recuerdo haber tenido en mis manos es un disco Philips de la Fórmula Quinta. ¿Y el primer instrumento que tocaste? Siempre hubo un piano en mi casa. Ya. Entonces por ahí siempre lo salpiqué un poco, ¿no? Y me parece que a mi hermana le compraron una guitarra algún día y ni la miró. Y yo sí, por ahí tuve un par de clases, pero clases tipo si la reina de España muriera, ese tipo de clases que te ponían en esa época, ¿no? Mi mamá era una melómana de música clásica, le gustaba mucho la música clásica. Yo recuerdo como si fuera ayer. Entre Beatles y música clásica son para mí los referentes y cada vez que yo escucho algo que me gusta, tiene algo de eso, ¿no? De ahí viene. Viejo amor de cristal, nuevo amor que se va. ¿Cómo es que alguien que empezó escuchando Beatles termina medio subte, medio punk, sucio policía? ¿Cómo es? Tiene que ver un poquito con la realidad que se vivía en el año 83, ¿no? Para el 83 ya había por lo menos más de 40 atentados, ya había habido Uchurajay al principio de ese año, y no había futuro. Mi rumbo era absolutamente incierto. Yo había salido del colegio creyendo que iba a ser ingeniero electrónico porque es lo que me hincaron toda mi escolaridad. Salí con esa idea, pero lo que me sonaba en la cabeza era la música. Y me di cuenta que el punk se daba porque la necesidad de poder botar toda esa frustración que teníamos de no saber hacia dónde íbamos ni como país ni como personas, se daba, ¿no? O sea, fue eso, una respuesta a esa desesperación de no saber hacia dónde íbamos.
nuestra generación nos criticaba un poquito que éramos muy anárquicos, muy descreídos y muy irresponsables con los temas estos, pero es como dice Huicho, en ese momento nuestra opción era no te creo, no le creo a nadie y todo esto es una basura. Es más o menos lo mismo que está pasando en ese momento, ¿no? Los políticos, o ser político o estar en el poder, es ser corrupto. O sea, el poder es corrupción, punto, y se acabó. Ese es el requisito. Ese es el requisito. El sistema es corrupto, el piso del sistema es corrupto. A fines de los años 80, Manolo Barrios transitaba en medio de los inocentes compases de una banda de rock que formó junto al baterista Toto Leverone y que precedió al proyecto Mar de Copas. Aquí lo vemos cuando se presentaron en el recordado programa infantil de la animadora Yuli Mayoshi. Isabel, ¿por qué me dejas? Isabel, ¿por qué te alejas? Corría el año 1992, exactamente el 5 de abril, cuando en medio de coches bombas, golpes de Estado, corrupción y mucha decepción y desesperanza, Luis Donaldo García Hildebrand cumplía 32 años. Huicho ya había autodisuelto anteriormente su categoría de estudiante universitario e ingeniero electrónico para entregarse a su verdadera pasión frente a una consola de sonido y un micrófono. Cuando Huicho García dejó la onda subterránea, fue parte de una breve aventura musical en el grupo La Banda Azul, donde es recordado por su aparición vestido de cura en este jocoso videoclip musical, junto a Nina Mutal. La Banda Azul fue un proyecto, en realidad, llevado por Manuel Garrido Leca, que era el productor, y el coyote, Miguel de Negri, Miki de Negri. La voz que escuchas es mía. El que hace la mímica de mi voz es el guitarrista y yo hago un papel de cura. Sí, es gracioso. No dejo correr un par de viejas lágrimas por ignorar a un ángel que frente a mí pasó. En 1993, hace 3 décadas, se conjugó un cúmulo de ideas, impulsos y composiciones que por fin se plasmaron en el primer álbum de Mar de Copas. Nosotros tomamos la decisión desde un principio en que la temática lírica de la banda no iba a tocar temas políticos. La decisión fue, vamos a hacer canciones que nos emocionen, primero a nosotros y después ver si emocionan al resto, ¿no? Que de alguna manera es como seguimos trabajando, o sea, en base a que las canciones funcionen bien como canciones. Oh Señor de Muruguay, protege a mi chica. Cuando estaban Toto y Manolo grabando los demos del primer disco, me llamaron a cantar ahí tomando chelas en donde vivían ellos dos y quedó bonito y me quedé. Fue como jugando en realidad. Cuando me dicen para probar, ni siquiera yo tocaba teclado. Entonces yo aprendí sobre la marcha a tocar algunas cositas. Entonces no solamente quería cantar, sino tocar un instrumento y salió. Nuestra manera de chambear creo que ha sido bien acorde a cómo somos nosotros, eso nos ha mantenido juntos y creo que ha tenido un efecto también en la gente que nos escucha. Tocaba en Medirock, creo, en Miraflores, ¿no? Medirock, sí, en la avenida Benavides. También hacíamos intermedio ahí, me acuerdo. Era una cosa bien rara hacer intermedio porque tocábamos 10, intermedio, 50 chelas y de ahí a la segunda parte que ya no salía tan bien como la primera. Ahora con ustedes, Mar de Copas. Mar de Copas fue pronto, en medio de fervorosos conciertos y presentaciones en los campus universitarios, una banda de culto, enemiga del playback y de los disfuerzos y la parafernalia de los medios de comunicación masivos. Sin embargo, el discreto archivo de la época los muestra en algunas tímidas apariciones en sintonizados programas de la Caja Boba. ¿Qué es Miki González en la vida de ustedes, musicalmente hablando? Para mí fue la puerta, porque después de 10 años de rebotar entre las chambas y el desespero por no saber qué hacer con mi vida,
me ofrece chambear en su estudio, que es lo que yo quería, ¿no? O sea, mientras mis amigos veían Playboys, yo veía libros de, ¿cómo se llama?, de mezclas, de consolas, esos eran mis Playboys para mí. Y para mí fue la oportunidad de dedicarme a lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, es un maestro. Yo siempre digo, ¿pero has estudiado? Sí, en la Universidad de Mickey. Otra vez te despiertas con el llanto de un oscuro amanecer. ¿Cuál es el mejor halago que han recibido de Mar de Copas y el peor en algún momento de los 30 años? Pucha, qué pregunta para difícil, imagínate. Tendría que pensarlo. O sea, halagos. Halagos hay muchos. O sea, cualquier grupo que tiene fans va a recibir halagos. Lo que más decían, sobre todo en los primeros años, creo que era que todas las canciones son igualitas. Eso nos dicen hasta ahora, ¿no? Y que somos espartanos. De la legendaria y primigenia Villa Rubí, pasaron a poblar otra guarida que también fue habitada por el omnipresente Mickey González y que funge de estudio para grabaciones y ensayos. Aquí, las paredes de esta mítica casa de la calle Buckley en Miraflores, a unos pasos del Casimiro Ulloa, reflejan la cercanía e íntima relación que existe entre la banda y los mardecoperos a muerte. Frases selladas en tinta negra, retablos profanos y un sinfín de botellas de Jack Daniels ya extintas reafirman en medio de cables, parlantes y preciados estantes de madera ese carácter orgánico y por poco artesanal del cual todos han resistido a zafarse. Solo para que me des las somitas de... Master MDC 1800. Estos son los datos del Suna, que antes de llamarse Suna se llamaba provisionalmente 1899. ¿Y tú tocas? ¿Arranca Mar de Copas? Más que ahí arranca son los arranques de cada disco, ¿no? Esos son piratas que compraba Toto, porque coleccionaba los piratas para saber cuántos piratas teníamos. Hay gente que es media adicta a Mar de Copas y que va a todos los conciertos. O sea, y eso se ha dicho que no es muy común en el fan peruano, ¿no? Esa, digamos, casi espiritualidad frente a Mar de Copas. ¿Ustedes han procesado ese asunto como tal? ¿Lo han detectado? Sí, claro. Casi. Sí, tenemos muchas historias de gente que iba a todos los conciertos. Es más, había uno que nos decía el número de conciertos en el que estaba, ¿no? O que tal canción no la tocábamos hacía 15 conciertos, ¿cuándo la vamos a tocar? O sea, llevaba su cuenta, su Excel. La gente piensa que Mar de Copas tiene un público que son como unos fanáticos que nos sigue para todos lados. Que son pocos. Y que son siempre los mismos, claro. ¿No? Eso era así tal vez los primeros 2 años, ¿no? Porque igual había un recambio generacional en el público de los conciertos que lo percibimos claramente. Y también tiene que ver con algo que preguntaste antes, ¿no? O sea, una de las cosas que nos criticaba, sobre todo la gente más rockera, porque el rockero es medio facho, pues, y entonces lo que no es fuerte no debe existir. Hoy hay entre los dos, pasan de una vida, el pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber. Las bandas sonoras de varias películas peruanas también dejaron espacio para algunos de los temas himno de la banda. Las infaltables en La Noche de Barranco y en El Sargento Pimienta de Unas Cuadras Más Allá. Y no sé, habla tú porque no compone. ¿Quién es la Mujer Noche? ¿Quién es la Mujer Noche? No son historias, generalmente no son historias ni muy personales, ni muy concretas. Ni muy lineales tampoco. Pero, o por ejemplo, Un Día Sin Sexo, tiene una versión que desconocemos, porque sufrimos un robo y una de las cosas que se robaron fue la canción. Que ya estaba terminada, ¿no? O sea que la canción que se conoce es una nueva grabación y una nueva mezcla y no sabemos, yo no me acuerdo cómo sonaba la otra, y de hecho sonaba distinta, ¿no? Debes saber azul, debes saber adiós. Y el LB,
Yo no sé por qué realmente le puse LB y siempre bromeamos porque LB son las iniciales de mi padre y de mi hermano, de Luis Barrios. Sí, de Luis Barrios. Pero en realidad no tenía nada que ver directamente con ellos, tanto así que después esa melodía se hizo muy conocida por la película No se lo digas a nadie. Sonrían, por favor. Ya se lo han preguntado 1.000.000 de veces, pero para que esté en la nota. Mar de Copas, ¿por qué se llama Mar de Copas? ¿Lo tengo que contar otra vez? Para que quede. Ya, lo voy a hacer bien cortita. El nombre propuesto inicialmente era As de Copas, que es una parte de una frase de una letra de la canción Corazón de Acero. Pero creo que solo a Manolo le gustaba. Entonces dijimos, claro, hay que hacerlo un poco más democrático. Nos juntamos un día en un bar que se llamaba el Nautilus y teníamos la tarea de llevar un nombre. Yo llevé Mar, porque en esa época estaba pegado mucho con el rock español y había un grupo que me encantaba que se llamaba Mar Otra Vez. Por ahí llevaron Corazón de Copas, no sé qué, y finalmente para cortarla fue una reunión que se prolongó hasta la madrugada, hasta casi el amanecer. Me levanté y dije, bueno, no hemos decidido nada, tenemos una lista así de canciones y tenemos que tener un nombre porque en cualquier momento nos llamaba una radio y solo hemos logrado hacer este Mar de Copas, porque está lleno de chelas y todo la banda. Celebrando los 30 años, tomamos la decisión de grabar 3 videoclips de canciones clásicas que nunca sonaron en la radio ni tuvieron sus videos en el momento. Entonces, pero que son canciones que nosotros consideramos que en realidad debieron ser número 1 si hubieran sonado. Y en agosto vamos a lanzar un nuevo videoclip, pero con el primer single nuevo. A pesar de que estamos festejando los 30 años, Mar de Copas yo no lo considero todavía un grupo del recuerdo, ¿no? Lo considero un grupo muy actual. En realidad tenemos muchísimo trabajo, muchísimo público. Estoy agradecido a todos por darnos tanto, en realidad. No puedo creer estar en esta posición y recibir tanto cariño de tanta gente. Hemos sentido a la gente muy contenta con el aniversario, sí. Hasta los críticos de los que hablábamos en una pregunta anterior. Yo siento que por dinosaurios nos perdonan ahora. Nos hemos ganado su respeto, así como respetas a los ancianos de los asilos, más o menos. No, gracias a todo el mundo, ¿no? Ahí estamos. Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer, pero el alma entregué. Hubo tiempos, pues, donde la distancia y el miedo a la muerte no enterraron esas recurrentes ganas de seguir 30 años después en leal comunión, gritándole al corazón y remendando los trozos rotos de un amor que fue, que pudo ser o que sigue siendo el protagonista de una noche infinita, por ahí, en el borde de algún mar. El 7 de julio en el Parque de la Exposición. Nos vemos. Muy bien, pausa y vamos a regresar para hablar brevemente porque nos ha pedido tomar la palabra Walter Chirinos, es el presidente del partido PRIN, donde se hizo muy visible el pastor José Linares, ¿no? Como el rostro que impulsaba la revocatoria contra Susana Villarán, una plataforma política que impulsó a este sujeto que hoy está no habido. Tiene algo que decir, así que al regresar de la pausa conversamos brevemente con él. Antes, quiero recomendarte que mañana lunes a las 8:45 de la noche no te pierdas una nueva edición del programa Andrea con un caso impactante. 2 pruebas de ADN marcarán el destino de una historia de amor, deseo y traición. Lo habíamos anunciado, nos ha buscado para hacer un pronunciamiento Walter Chirinos, presidente del partido PRIN,
a propósito de lo que recordamos en la nota de Lorena Ormeño, que el pastor, este sujeto que se hace llamar pastor, José Linares Cerón, que cobró visibilidad política cuando se convirtió en el rostro en contra o promoviendo la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán. Un trampolín político para este hombre que ahora dice que está pensando incluso o anunció en algún momento que formaría un partido político. Señor Chirinos, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ante todo, Manuela, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio. Y para aclarar que el señor no es su partido, segundo, no está inscrito en el partido, puede constatarse en el registro de organizaciones políticas, donde están todos los militantes. Sin embargo, sí es cierto que tuvo un acercamiento con nosotros a raíz de un evento que hicimos en la región Tumbes, donde se eligió al Comité Ejecutivo Regional. Se mencionó, la persona que habla es el subsecretario nacional de organización, bueno, cargo que tampoco existe en el estatuto del partido, no están todos los cargos, solamente existen las secretarías nacionales, pero que sí lo conozco, no voy a decir que no lo conozco, y por eso justamente por la actividad política que realiza hace muchos años, tuvo acercamiento con nuestro partido. Nosotros somos un partido que se basa en valores éticos y morales. Rechazamos tajantemente todo acto de violencia, aún más cuando se trata de violación. Quien me habla del año 2016, incluso venía proponiendo la cadena perpetua para violadores, como hoy propongo la pena de muerte para los sicarios, que tanto daño hacen al país. Entonces, nosotros no lo vamos a defender, no lo defendemos ni defenderíamos a nadie que atente contra o haga violencia familiar y atente contra menor de edad, a nadie. Cuando se acercó el señor Linares a su organización política, ya habían denuncias en su contra. O sea, no es ya a estas alturas no era una novedad que había no solamente la denuncia de su hija de haber sido violada y de haber resultado embarazada, sino de feligreses que se apartaron de su iglesia porque denunciaban abusos sexuales contra los miembros mujeres de su iglesia. Y estaba el caso de esta señora Amalia, que también denuncia haber sido violada, y el caso se judicializó, violada y que resultó embarazada por el pastor Linares. ¿Usted conocía de esos antecedentes? De verdad yo desconocía. Lo conocía como persona sí, pero desconocía esos casos, que si lo hubiera conocido quizás nunca hubiera estado o formando parte de alguna actividad nuestra. Si hubiera que hacer un mea culpa en todo caso, que sirva para todos los partidos políticos aplicar filtros quizás más rigurosos para, ¿no es cierto?, apartar y mantener a raya a quienes tengan antecedentes de este tipo y no acogerlos, ¿no?, en el seno del partido. Así es, usted tiene toda la razón, Pamela, yo le doy toda la razón. Justamente por eso es que en el filtro él aún no es militante del partido y eso puede ser corroborado con el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo, señor Chirinos, de todas maneras le agradezco haber llamado para hacer esta... A usted le agradezco bastante y como le digo, nuestra posición es firme, así como tenemos la firmeza de que todos los sicarios deben tener la pena de muerte. Gracias por comunicarse con nosotros aquí en Día D. Y solamente para hacer el señalamiento a propósito, o una acotación a propósito de esta propuesta de pena de muerte para los sicarios. La pena de muerte es inaplicable. La pena de muerte es inaplicable porque el Perú, como Estado, ha suscrito el Pacto de San José que proscribe la pena de muerte. Por favor, que no nos vendan humo con estas propuestas que son impracticables y que van en contra de él. Y ustedes dirán, los derechos humanos de los sicarios que matan gente, somos firmantes del Pacto de San José y proscribe la pena de muerte como condena en nuestro país. Esto es, punto. Antes de ir a la pausa, la lata que nos acompaña esta noche aquí en Día D de la colecta Ponle Corazón. 65% de los casos de cáncer en el Perú son personas que tienen que volver a Lima para seguir sus tratamientos y no tienen dónde quedarse. La colecta apunta a levantar un nuevo albergue, un segundo albergue, para darle acogida a estos pacientes que necesitan atención ambulatoria, atención, seguimiento de sus casos. Así que yo te pido que te pongas una mano en el corazón y la otra, ya ni siquiera te digo en el bolsillo, porque ya vieron, hay código QR, o sea que si tienes billetera electrónica, si te sorprenden sin dinero, sin sencillo, sin billetes, sin monedas, pues aplicas la de la billetera electrónica con el código QR, que me parece fantástico. Todos tenemos que colaborar con Ponle Corazón. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D.